Soy el pastor Juan José Gil. ¿Sabes que en nosotros hay mucho más de lo que podemos llegar a ver? O por lo menos mucho que Dios ha puesto en nuestro interior que aún no hemos descubierto. Mira, cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, como leemos en la segunda carta, ya sabemos que él estaba desanimado y Pablo tenía que motivarlo. Y una de las cosas que le dice, como leemos en el capítulo 1, versículo 7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado. En otras palabras, Dios ha puesto en nosotros cosas que quizá aún no hayamos descubierto. Dios nos ha equipado de tal manera que de nuestro interior puedan brotar dones, capacidades, habilidades, y esa especie de energía, de valor, de capacidad para enfrentarnos a los mayores desafíos. A veces no lo descubrimos hasta que estamos en medio de esa situación. Pero la intención mía con esta reflexión es que os deis cuenta, que nos demos cuenta, porque también hablo para mí mismo, que nos demos cuenta de que lo que Dios ya ha invertido en nosotros al crearnos contiene mucho más de lo que nosotros hemos descubierto o hayamos visto hasta ahora o hayamos podido demostrar. Esto es tremendamente necesario entenderlo porque va a hacer una gran diferencia en nuestras vidas. Mira, cuando Dios llama a Josué después de la muerte de Moisés, como vemos ahí en el libro de Josué, Dios le va a llamar para conducir al pueblo hacia la tierra prometida. Se van a encontrar con tremendas murallas, grandes ciudades, habitadas algunas de ellas por gigantes, y va a necesitar el valor suficiente como para afrontar la mayor dificultad que pudieran encontrar. Y esto es lo que Dios le va a decir a Josué: esfuérzate y sé valiente. Si Dios nos pide que seamos valientes, es porque Él ya nos ha dado la capacidad de serlo. Ahora está la cuestión en nuestro tejado, por decirlo así. Es nuestra responsabilidad aceptar que Dios nos ha dado la capacidad suficiente como para poder llegar a triunfar, a ser victoriosos, porque ya lo tenemos. Ya Dios nos lo ha concedido. Es parte de su gracia, es parte de su amor por nosotros. De manera que nos veamos suficientemente preparados y capacitados para afrontar esas dificultades. Josué lo hizo, pero es que en el libro de los jueces encontramos el caso de Gedeón, cuando el pueblo de Israel estaba completamente abatido, estaban totalmente aplastados por sus enemigos, que se valían de su número, de su capacidad numérica y de sus armas también, que el pueblo de Israel no tenía, para entrar en esas tierras, saquearlas y llevarse el producto de todo lo que se producía en los campos. Entonces, mira, Dios llama a Gedeón con estas palabras: varón esforzado y valiente, cuando él no se veía así. ¿Por qué le llama a Dios varón esforzado y valiente, a menos que haya puesto en él esta capacidad de levantarse, plantarse firme y hacer la voluntad de Dios, hacer lo que tuviera que hacer? Mira, hasta que no entendamos esto, es muy posible que le estemos prestando nuestras fuerzas al enemigo, porque él se va a valer de nuestra supuesta incapacidad para evitar que hagamos lo que tenemos que hacer, que cumplamos el objetivo que Dios tenga para nosotros, y de esa forma ser contados entre los valientes, entre los vencedores. Dios nos ha dado mucho más, repito, de lo que nosotros vemos. Recuerdo, mira, os voy a contar algunas pequeñas anécdotas de 3 mujeres. Mira, una de ellas es una hermana mía que estuvo enferma de cáncer. Le tuvieron que extirpar un tumor
y después había pasado al hígado, también tuvieron que extirparle una parte del hígado. Estaba bastante delicada hasta el punto de que tuvo un colapso y prácticamente murió, aunque Dios le devolvió la vida. Por supuesto, Dios estaba ahí trabajando en ella. Habíamos unos cuantos orando, pero Dios ya estaba trabajando en ella. Recuerdo cuando fui al hospital para visitarla, después del colapso, que me siento al lado de ella, la miro, empiezo a hablar con ella y descubro algo, no sé cómo explicarlo, pero es una sensación en el espíritu que uno puede tener de que hay algo que Dios está haciendo ahí. Y en ese momento, estando allí delante de ella, Dios me habla y me dice que le va a dar muchos años de vida. Esto era hace aproximadamente de 8 a 10 años. Y se lo digo. Le digo, mira, Dios te va a dar años de vida. Ella había estado prácticamente muerta, porque clínicamente estuvo muerta. Pero Dios la había levantado. Y aunque estaba en un estado de debilidad, Dios estaba trabajando en ella. Y hasta el día de hoy está funcionando. Y no de cualquier manera, está fuerte, sale, camina, anda por ahí, por allá, lleva a su casa, hace lo que tenga que hacer a una edad avanzada, que ya tiene casi 90 años. Luego recuerdo también cuando me llamaron para ir a visitar a una paciente de cáncer que estaba en su casa, una mujer joven, búlgara, y recuerdo haber ido allí, estaba la casa con bastante gente. Y bueno, estuvimos sentados, fue el hermano de esta mujer quien me llevó. Estuvimos allí hablando con ella y de pronto Dios me mostró, lo voy a decir como lo sentí en ese momento. Dios, cuando yo miré a aquella mujer, pequeña, delgada, Dios me mostró que estaba delante de una de sus princesas, que había algo en ella que trascendía a su condición más bien pobre. Había algo superior en esa mujer. Bueno, finalmente oramos por ella se sanó totalmente de ese cáncer y está hasta el día de hoy fuerte, trabajando y demás. Eso que yo en ese momento podía percibir, porque el Señor quiso que lo percibiera, que estaba dentro de estas mujeres, era algo que estaba puesto por Dios más allá de lo que yo pudiera ver. Yo lo estaba viendo porque Dios me lo estaba permitiendo ver, pero había una capacidad. Y yo me pregunto, si estas personas, en este caso estas mujeres, no fueran conscientes, mientras no fueran conscientes de lo que Dios había puesto en ellas, es muy posible que se sintieran completamente abrumadas, asustadas por la condición en la que estaban, por esa situación tan deplorable de salud. Es muy posible que se estuvieran sintiendo al punto de morir o cercanas a la muerte, pero Dios tenía en ellas algo muy superior que tan pronto como se activara, Dios iba a revelarles que podían superar esa condición, que podían seguir adelante, que podían cumplir grandes objetivos para Dios. Y luego recientemente fui a una cafetería a tomarme un té y quizá había pedido o iba a pedir alguna cosa, un snack, una cosa pequeña para comer. Vino a atenderme una
jovencita, tendrá unos 17 o 18 años. Y venía pues con una actitud bastante humilde, toda tímida. Y cuando vino para preguntarme qué es lo que quería tomar, y yo la miré, yo me di cuenta de que la aparente fragilidad de aquella chica no era real. Dentro de ella había algo así como un, un guerrero encerrado, algo muy poderoso, algo fuerte, algo que aún no había salido, pero que saldría porque algo de Dios estaba en ella que la iba a impulsar, la iba a desarrollar. No sé cómo explicarlo. Mira, digo todo esto porque realmente hay mucho más en nosotros, repito, de lo que nos damos cuenta. Si nos viéramos desde el espíritu, seguramente descubriríamos que estamos desperdiciando enormes posibilidades de triunfo, sencillamente porque no nos hemos atrevido, sencillamente porque hemos tenido una percepción errónea de nosotros. Nos hemos visto débiles, incapaces, hemos prestado demasiado oído a las cosas negativas que nos hayan dicho, quizá en la infancia, quizá en la adolescencia o en la vida adulta. Sea cuando sea, esas mentiras que hemos aceptado han taponado el fluir de lo que realmente hay en nosotros, porque Dios lo puso precisamente para que pudiéramos cumplir objetivos, alcanzar metas, llegar a realizar misiones que para cumplirlas hace falta valor, hace falta arriesgarse, hace falta activar la fe. Cuando miramos hacia el futuro y lo encontramos peligroso, encontramos una densa oscuridad que está allá, que está algo así como intentando apagar cualquier forma de luz, cualquier forma de llama, de fuego. Cuando miramos hacia ese futuro, nos damos cuenta de que podemos ser aplastados por él o que podemos encararlo. Pero para encararlo, también necesitamos entender lo que Dios nos dice en la Escritura. Esfuérzate y sé valiente. En otras palabras, no te dejes llevar por otra cosa que no sea la imagen de Dios en ti. No pienses de ti mismo más bajo que eso, porque es Dios mismo quien te creó a su imagen y semejanza. Es Dios mismo quien puso en ti la capacidad de aprender, la capacidad de desarrollarte, la capacidad de hacerte esa persona que sería algo así como la cumbre del propósito de Dios en ti. Por tanto, tienes que verte desde esa perspectiva. Puedo cumplirlo. Puedo porque Dios está conmigo. Puedo por la obra de Dios en mí. Puedo porque cuento con Él, porque confío en Él. Y de esta manera vamos a descubrir que llegamos mucho más lejos de lo que nos pensábamos. No importa cuál sea tu condición, si eres joven o mayor, si eres niño, si eres mujer, si eres anciano o si eres un adulto, sea como sea, estés donde estés, en la situación en la que estés. De todas formas, lo que Dios ha puesto en ti puede salir en cualquier momento. Solo necesitas confiar. Solo necesitas reconocer que lo que Dios te ha dado es tuyo y que lo que Él puede hacer a través de ti es mucho más de lo que tú hayas soñado. La Biblia está llena de ejemplos de cómo
Los hombres y mujeres de Dios perseveraron por encima de las grandes dificultades, de las situaciones más complejas, para cumplir una misión para la cual se necesitaba valor, se necesitaba determinación, se necesitaba confianza. La pusieron en marcha y lo consiguieron. Y esta es la reflexión que te quiero dejar hoy. Por favor, tenlo en cuenta. Si quieres descubrir lo que Dios ha puesto en ti, ve a la palabra de Dios. Fíjate en lo que Él dice de ti. Aunque lo haya dicho de otra persona, el apóstol Pablo escribió estas palabras y termino con esto. Todas las promesas de Dios están en 2 Corintios, capítulo 1, creo. Todas las promesas de Dios son sí y amén por medio de nosotros en Cristo. Todas y cada una de las promesas de Dios las podemos asumir como para nosotros, los que creemos. Por tanto, confiemos. Dios nos va a ayudar más allá de lo que habíamos imaginado. Que el Señor os bendiga.